Buenas tardes a todos. Qué gusto, qué sensación más buena. Esto de que le llamen a uno pater familias, así, el Día del Padre. El Día del Padre. Está muy bien. Comentábamos antes que aquí estamos por propia naturaleza de la selección natural, padres con hijos que ya tienen edad de no preocuparse de saber el día que es hoy, los aquí presentes, y padres con hijos tan pequeños que les dejan escaparse, ¿no? Y hay una banda intermedia que no debería estar aquí, o si está con dificultades en casa, que luego ya se resolverán mal, por supuesto. Venga, vamos a lo que nos ocupa. Mil gracias a todos por venir, y en especial a Rafael y a Jesús por atender esta amable invitación para tener una conversación de unos minutos sobre lo que nos gusta a los que estamos aquí, que es el mundo de las fachadas, desde la perspectiva del diseño, desde la perspectiva de la ejecución, a ver cómo lo encajamos. Rafael y Jesús tienen una lógica que se medio veía en el vídeo, y es que el primer proyecto con el que arrancamos el equipo de fachadas de Arup en España, que estaba formado por una persona, el pater familias, enseguida un segundo estupendo, Matías, que vino a los pocos meses, era justamente las fachadas del complejo Distrito C, ese era el nombre que tenía, Telefónica, en Las Tablas. Ahí echamos los dientes para hacer consultoría de fachadas. Rafael confió en nosotros, cosa que le agradecemos muchísimo, y la verdad es que ahí está. Nos acordamos los dos de que muchos años después, pasando por allí, porque está en un sitio visible, siempre piensas, ha pasado otro año más y siguen sin caerse los vídeos. En fin, esa es la prueba del tiempo, es la definitiva, ¿no? No ha pasado nada, estamos contentos. Y el último proyecto de los grandes y notorios, claramente es al que nos ha invitado Jesús Mateos, que es nada menos que las fachadas del Estadio Bernabéu. Entonces vamos a hacer ese arco temporal. Rafael, la pregunta para ti tiene que ver con, aprovechando esos tiempos, ¿no? Tú y yo nos conocimos, yo te conocí antes del 2000. Antes de eso. Antes de eso, sí. Entonces, pongámonos allí, en aquellos años en los que éramos los mismos, lo que pasa es que estábamos menos formados de lo que estamos ahora. Y la pregunta es, ¿tú notas que ha habido un cambio desde finales de los 90, primeros 2000 hasta hoy? No en tu estudio nada más, sino en general, en la profesión de arquitecto, ¿notas que la forma como los arquitectos os enfrentáis a un proyecto de envolventes ha cambiado? ¿Lo hacéis de una manera distinta? ¿Hay herramientas distintas? ¿Qué nos dirías? Yo creo que en lo sustancial no recuerdo hace unos días o meses, eso del tiempo va tan rápido, comentábamos en algún lugar que este oficio es un oficio muy arcaico. Es decir, utilizamos un ordenador, pero en lo básico hay un trazo común al desarrollo de un envolvente no muy diferente a los problemas a los que se enfrentaba don Juan de Villanueva en el Museo del Prado, en lo básico. Luego, es verdad que hay un aspecto que sí evoluciona y que cambia mucho, ¿no? Respecto a Telefónica, hoy en día nuestro trabajo está siempre tan condicionado por las normativas, ¿verdad? Que yo siempre tengo la sensación de que no estoy en la última, ¿no? Siempre cuando estás diseñando algo y crees que ya aquello encaja y funciona todo, aparece alguien que te dice, pero es que no cumple la nueva disposición C2/3, que impide. Bueno, posiblemente eso pues condiciona mucho, posiblemente no, eso condiciona mucho el trabajo de la envolvente, ¿no? Especialmente por esta confrontación que hay entre esas dos normativas, que cada uno empuja de un lado y del otro hasta haber conseguido que las fachadas sean extraordinariamente... ahora te contaré una cosa sobre las fachadas que a mí me divierte mucho, que las ha comprimido al punto que en los planos la fachada es una línea, ¿no? ¿De qué esfuerzo hace el arquitecto? Normalmente una línea. ¿Y cuáles son esas dos normativas, no? Pues de un lado no es normativa, está medio así, que es el espacio interior. El espacio interior
se expande, Crece, quiere más, expandirse. empuja, las condiciones de confort de la normativa al interior pues piden el máximo espacio posible, y la normativa urbanística del otro lado, que al punto que hemos llegado a estas fachadas, que es una línea, ¿no? Y yo creo que esta, aunque es una paradoja y es un poco anecdótico, pero la anécdota refleja muy bien el porqué de vuestra necesidad. ¿Por qué hace falta un consultor? ¿Cómo es posible que se hicieran fachadas espléndidas? ¿Qué consultores tenía Álvar Alto? Ninguno. Y las hacía así. ¿Pero qué ha pasado, no? ¿Qué es esto? Lo cuenta con mucha gracia sevillana. Bueno, los sevillanos tienen una gracia así veis, cordobés. Dicho por un cordobés. Pero lo cuenta con gracia Antonio Ortiz, cuando habla de la delgada línea, ¿no? Antonio dice, en nuestros planos, sobre todo en edificios terciarios, edificios como la mayoría de los que vosotros intervenís, pues efectivamente la fachada es una línea, el vidrio, que se representa por una línea, ¿no? Y él dice, en realidad nos pagan por trazar esta línea, porque de esta línea hacia un lado se llama espacio interior. Y eso ya no es campo nuestro, eso pertenece a los arquitectos de interior. Tú ya ahí no participas, ¿no? Y de la línea delgada hacia el otro lado es el campo exterior. De hecho, tú ahí tampoco participas. Eso es de los paisajistas y urbanistas y el espacio exterior. Sí, 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 sí. Ya, por lo tanto, es solamente en esa línea donde interviene el arquitecto, y dice Antonio que te pagan relativamente bien por trazarla, por dibujar una línea, no tienen ningún interés en que participes hacia adentro, no tienen ningún interés en que participes hacia afuera, eso sí, te hace responsable de todo, ¿no? Que yo siempre me encantaría participar en ese lado, porque me dicen, en ese otro lado de la línea no hay responsabilidad. ¡Wow! ¿Podemos estar ahí? No, tú estás en la línea. Y hacia el otro lado, tampoco son responsables de nada. Wow. Ni civil ni penal, en absoluto. Aquí el único responsable civil y penal es el de la línea. Esta comprensión, claro, ¿qué significa esto, no? Que se acumulan en esa delgada línea tantas necesidades a cumplir, ¿no? Que es imposible llegar en una fachada de este espesor, pues el propio espesor lo resolvía casi todo. Así es. Absorbía el agua y luego la evaporaba, resolvía el elemento térmico, etc. Al llevarla a la delgada línea de la fachada, las necesidades de resolver en tan mínimo espacio los tres condicionamientos básicos del ruido, la temperatura y el agua, pues se devienen prácticamente imposibles si no se cuenta con una experiencia previa de aquello que funciona o no. Y yo creo que eso, que tú decías en Telefónica, cuando pasa por allí, yo también miro, digo, los vídeos siguen y además no me llaman porque entra agua. Claro, siempre pienso eso porque como hicimos dos fachadas, ¿no? La fachada exterior es la que va, la hicimos gorda, va frenando todo eso ahí y no pasa al interior, ¿no? Pero no creo, finalmente, por responder a tu pregunta, que haya cambiado demasiado en estos 20 años respecto al arquitecto, el planteamiento que un arquitecto hace a la hora de afrontar una envolvente. Muy interesante, y me salgo porque me interesa mucho lo que dices, esta cosa de la delgada línea roja, que es una novela, me estoy yendo por las ramas. Claro, acumula en esos pocos centímetros efectivamente todos los problemas, hay que resolverlos. Y esa es la palabra mágica, que es la tecnología, que se supone que es la palabra que resuelve todo eso. Y tú has dicho antes muy bien que al fin y al cabo son tres cosas, ¿no? Temperatura, agua y ruido. Y efectivamente siguen siendo básicamente esas cosas. Le añadimos nosotros el movimiento, porque si no hay crackings, Jesús nos mira y nos echa la bronca. Las tolerancias para que las cosas quepan, pero en realidad es poco más que eso, sí. Y eso lo vestimos nosotros con tecnología. Arup se distinguió originalmente por ser la ingeniería que trabajaba en proyectos de aquellos tipo Norman Foster, lo que se llamaba la arquitectura high-tech. Ahora ya no estamos en un momento de arquitectura high-tech, pero es curioso que esa base de resolver mucho en poco espacio sigue estando. O sea que el concepto, la pastilla de lo high-tech
aunque no formalmente, sigue con nosotros, ¿no? Se podría decir que estamos en esa situación. Bueno, es que la tecnología nunca... Me interesa mucho esa pregunta porque además en el estudio a veces que tengo discusiones con eso y cuando voy a alguna escuela de arquitectura intento ser polémico, ¿no? Porque en una escuela hay que ser polémico. No me voy a ir por las ramas porque creo que está bien traído. Cuando John Hudson ganó el concurso para la ópera de Sydney, con las famosas cáscaras, él quería hacerlas de hormigón. En aquel entonces, como las había trazado, que eran a puro sentimiento, había hecho unas curvas, no había directriz, por lo tanto, que hiciera una geometrización, y por lo tanto no se podían calcular, no había ordenador, en el año 1960, y no se podían calcular. Llamaron entre los muchos que consultaron, estaba Ovearup. Yo creo que fue, así como Telefónica es la primera en España, ese es el primero de Ovearup en fachadas en el mundo. Proyecto relevante de Arup, con mucha diferencia, fue... Y lanzó a Ovearup, ¿no? Sí, porque sí, resolvió las fachadas. Efectivamente. ¿No? Y Ovearup llamó a Félix Candela. Porque era, sí, como consultor del consultor, que es una cosa sí, muy bien. Que a mí me gusta mucho, porque los españoles siempre estamos ahí en la sombra, ¿no? Y Félix Candela, que era muy amigo de mi padre, que yo le traté, era un tipo genial, divertidísimo, y Félix dijo, bueno, pues esto se resuelve muy fácil con una estructura metálica, ¿no? Y le pregunté a los de Arup, pero ¿por qué no? Y los de Arup dijeron, bueno, no, es que el arquitecto quiere que sean de hormigón. Y dije, bueno, pero es que hormigón, esto es complicadísimo para el mismo resultado, si luego lo vamos a revestir de cerámica. Con esa lógica de Félix, que era arquitecto, pero bueno, un hombre sensatísimo. Y dijo, no, es que el arquitecto dice que si lo hacemos metálico se está traicionando el concepto de la idea. Y decía Candela, pero el concepto, decía él, estructural de la idea, ¿no? Y decía Candela, no comprendo cómo alguien que no entiende muy bien lo que es PL2 partido por 8 me puede estar hablando de sinceridad estructural, ¿no? Pero ¿qué es esto, no? Bueno, el arquitecto no tiene que ser un tecnólogo, pero tiene que ser un técnico. En la escuela en la que yo estuve, que todavía llevaba el epígrafe de técnica superior, decía un gran maestro que aprendemos mucho antes a montar en bicicleta que a saber el principio físico por el cual no te caes cuando vas en bicicleta. Tú no conoces el principio por el cual no te caes en la bicicleta, pero montas en bicicleta. Bueno, esa es la diferencia entre la técnica y la tecnología. Sin técnica, tú no montas en bicicleta. Sin técnica, tú no dibujas una fachada. Con tecnología conoces el principio, que sois vosotros, el principio que es la explicación, que puede hacerse matemáticamente o por otro procedimiento, de por qué aquello funciona a pesar de que tú tienes la técnica. Pero si tú no tienes la técnica, no la puedes hacer. Lo que se está cambiando es que el arquitecto se convierte, voy a usar la expresión de los maestros de aquella época, no quiero parecer despectivo con nadie, ¿no? Pero se llama de un pintamonas, es decir, un tío que hace unas líneas, ¿no? Y dice, bueno, y esto que lo resuelva alguien, pues realmente eso no es el camino, eso no es factible. Ahora en algunos sitios hacen forjados que los dibujan a escala real, que quieren que lo pueden meter. Eso no se puede hacer en un forjado, una fachada tal vez, pero no en un forjado, ¿no? Por lo tanto, sin técnica no es posible. Pero yo creo que la gran diferencia, que tú lo has dicho muy bien, es que es lo que ha aportado Ovearup, es la tecnología, no la técnica. Pero si del otro lado no hay un técnico, es decir, alguien que domina la técnica, es imposible dibujarla, es imposible proyectarla y por lo tanto el diálogo con vosotros se convierte en extraordinariamente difícil, ¿no? Pero la tecnología es lo que es apasionante, porque cuando explicáis, no, mira, la bicicleta no se cae por esto, ¿no? A partir de esta velocidad, etcétera, ahí sí cae, colapsa y por lo tanto no se puede hacer, ¿no? Me encanta, qué bonito, lo has contado estupendo. No, bueno, me he ido a Sydney. Y es verdad, ¿eh? Me he ido a Australia. Usamos la tecnología como conceptualización, complicación de la técnica para explicar algo que efectivamente es, en bicicleta se va de esta manera,
de manera que el cliente diga, me siento seguro con esta gente, creo que ellos saben lo que están haciendo y por tanto adelante. Hay un abuso del término tecnología, como tanto, sostenibilidad, que agotan con la palabra. Esto es muy tecnológico, ¿no? El gobierno va a aplicar una de estas muy tecnológica. El gobierno no ha aplicado tecnológicamente nunca nada en ningún sitio, ¿sabes? Si son abogados, ¿cómo va a estar? ¿Qué tecnología hay en un decreto ley, ¿no? Es decir, eso tendrá una técnica jurídica, pero no existe una tecnología jurídica. Pero hay un abuso, ¿no? Porque suena, como la palabra es más larga, pues piensan que tiene más contenido, ¿no? Esto es más solvente, ¿no? No, esto es tecnología. Me encanta. Querido Jesús, hablando de tecnología, tú y yo nos conocimos en una obra complicada. Un poquito. Que no es de la que vamos a hablar ahora, No, sino de hace más años. un poquito más. Sí, Pecado de juventud, allá por el año 91. Tú eras un joven y yo era casi que un niño. Teníamos la misma edad, prácticamente. Tú tenías más gobierno ya de lo que yo tenía. Pero la pasamos muy bien. Y esa obra eran nada menos que las torres, nosotros les llamábamos Puerta de Europa. Sí, porque era el se nombre siguen oficial. llamando Puerta de Europa. Y se Nombre sigue oficial llamando. es Puerta de Europa. Pero el nombre madrileño es las Torres de Kio. Torres Claro. Kio. Y allí aprendimos. Que decías tú que pasas por Telefónica y nos han caído los cristales, yo paso por Plaza Castilla y digo, parece que siguen ahí. Se quedaron torcidas pero graciosas, pero de aquello te queda un poquito la cosa de que a ver si se van a juntar y la liamos. Yo agradezco siempre muchísimo aquella experiencia de las Torres de Kio, porque claro, en aquel momento yo trabajaba en una empresa que era fachadista, que hacía, fabricaba, primero diseñó la solución constructiva de aquellos paneles que era una fachada modular. Sí, la primera fachada modular que yo vi en mi vida. La primera que viste en tu vida, Sí, fíjate. Claro, no era tan habitual. Se había hecho antes, creo que recordar que solo la de la Torre Picasso, que también se ensambló en Algete, en una nave industrial, ese es un secreto de Estado. El cliente la pagó como si hubiera venido de Estados Unidos, pero no, se ensambló en Algete. Y bueno, los efectos prácticos prácticamente es Estados Unidos. No está muy lejos de Torrejón. Total, que ese fue donde nos conocimos. Y claro, allí había unos postesados. Postesados. Había una cosa maravillosa que era que el sol por la mañana, me lío, pero es que no puedo evitarlo. El sol por la mañana daba a la estructura metálica de las torres ya levantadas, pero todavía no cubiertas por fachada, y claro, dilataban de manera diferencial. Según el sol se iba moviendo, la torre adoptaba posiciones que el pobre del Teodolito, el topógrafo, decía, esta torre se me mueve, no está donde estaba, y efectivamente. Aquello se movía como un girasol a lo largo del día. Una cosa increíble. Y con el problema además de que cada vez que ibas construyendo la torre se iba torciendo. Y luego tenías que llevarla a su sitio y la fachada teóricamente tenía que seguir la línea teórica, con lo cual Eso es. había Pero eso funcionó, ¿verdad? Al final quedó, no rompimos nada. No rompimos nada. Te digo que quedaron torcidas pero graciosas. Sí. En fin, eso fue donde nos conocimos. Después pasaron muchos años y nos volvemos a encontrar. En el 19 nos volvimos a encontrar antes del bicho, que acababais de ganar el contrato para las fachadas de Telefónica y para toda la obra para toda la obra del Bernabéu. Y allí, pues Matías, que había hecho un trabajo previo excelente, os convenció de que igual éramos un equipo capaz para trabajar con vosotros. Entonces, ahí lo que me interesa... Nos dejamos convencer. Os dejasteis convencer. Me interesa, la forma de trabajo ya era distinta, en este caso hablo de proceso, no de técnica, porque claro, nuestro cliente era un contratista que había recibido el encargo de terminar un proyecto, hacer el proyecto de ejecución y después ejecutarlo. Con lo cual, es otro planteamiento. Ya no estábamos trabajando para un diseño, estábamos trabajando para algo que se iba a construir, con quien lo iba a construir. Estáis trabajando para lo malo, para el constructor. Y sin embargo... ¿Nos hemos llevado bien? Nos hemos llevado bien. Entonces, ¿qué pasó? Cuéntanos, ¿cuál es tu experiencia con ese pedazo de bicho de la relación diseño y construcción? Bueno, lo primero decir que me habéis machacado entre los dos, porque claro, con la definición que habéis dado de fachada, no hemos hecho una fachada en el Bernabéu, porque ni aire, ni agua, ni nada, aquello no para nada. O sea, es una realidad, o sea, no partamos de esa base, ¿no? La estética no se ha mencionado. Exactamente. Y realmente, bueno, pues eso no deja de ser una envolvente estética que sí, que crea unos ciertos volúmenes, unos ciertos ambientes más o menos protegidos, pero ni es impermeable al agua, ni es impermeable al aire, ni al ruido, vive Dios. Bueno, pues no es una fachada, vamos, dejémoslo ahí. Vamos a ver. Una envolvente. Una envolvente, Una envolvente que es como menos. Envolvente. Realmente la experiencia, que para mí es una experiencia absolutamente enriquecedora,
es que esa barbaridad, además en un proyecto ejecutado absolutamente en fast track, o sea, empezamos, la adjudicación es en mayo del 19 y en junio del 19 estábamos haciendo obra sin haber desarrollado el proyecto, y el proyecto lo hemos ido desarrollando sobre la marcha e intentando ir encajando cada una de las piezas y sobre todo ir descubriendo cada una de las barbaridades que se nos aparecían por el camino, ¿no? Entonces, al final, yo creo que hemos conseguido, y ahí luego Matías, si quieres en privado me dices, estoy totalmente en desacuerdo, pero lo que hemos conseguido es que lo que ha sido es un equipo. O sea, ahí hemos tenido, bueno, en FCC teníamos la responsabilidad contractual de la dirección de todo el diseño y de la construcción, pero al final ahí hemos incorporado muchas empresas, en la parte de fachada, todo el equipo de Arup, y hemos trabajado como un equipo. O sea, al final no es que la fachada es tuya y dámela, ya eres yo, no. O sea, ya al final estábamos todos absolutamente mezclados. Sí, sí. Se nos metió además, como decías tú, se nos metió el bicho por en medio, eso además nos obligó a trabajar con el trabajo en remoto, que bueno, pues tuvimos que aprender deprisa y corriendo a hacerlo y pues, pudimos hacerlo razonablemente bien, pero bueno, pues al final el tema con la cosa pues de que has estado trabajando y has estado reunido 200 veces con alguien y el día que te lo presentan dicen, tú eres, hoy me ha pasado con María, que no sé por dónde estaba ahí. ¿Cuántas veces hemos podido estar reunidos? 200, nos hemos conocido hoy. Vale, eso es lo que tiene la tecnología, ¿no? Pero fundamentalmente es la capacidad de trabajar en equipo, la capacidad de reconocer las limitaciones y las virtudes del de enfrente y conseguir complementarse entre todos para salir adelante. Y eso es fundamental en todos los aspectos de la vida y en el mundo de la construcción más. O sea, yo la construcción llevo 42 años en este negocio y realmente, bueno, pues te da mucha rabia cuando la gente pone barreras. No es que tú eres el contratista, yo soy el diseñador, tú eres el contratista, no es que tú eres... No. Al final o eres un equipo completo, propiedad, diseñadores, constructores, operadores, claro. O eres un equipo completo, o si no el fracaso para mi gusto es asegurado. Sí. Y aquí yo creo que hemos conseguido eso, hemos conseguido que profesional e incluso te diría yo personalmente, o sea, haya habido un feeling, una sintonía en remar para sacar el producto adelante. Y bueno, ahí está. Jesús, como estamos hoy aquí en familia, al fin y al cabo, estamos tú y yo solos, aquí no hay nadie. Cuatro gatos bien avenidos, no nos oye nadie. Efectivamente. Venga, cuéntanos alguna maldad. ¿Qué cosas recuerdas que haya pasado? Porque claro, ese pedazo de proyecto, ese lío, en relación con la fachada o no. ¿Qué recuerdo tienes de momento delicado, técnicamente, procedimentalmente, del que hayáis... Hombre, vamos a ver, momentos delicados, pues ha habido muchos, bueno, ha habido muchas dificultades, muchas historias, pero realmente lo que de alguna manera nos sacaba muchas veces del carril. O sea, tú normalmente pues estás acostumbrado, te marcas una vía, estás acostumbrado más o menos a ir en una línea y por desgracia muchas veces nos sacaba del carril digamos, la propia concepción del edificio, en la que, por desgracia, nosotros estamos acostumbrados, en general siempre, a que un edificio y una estructura es una cosa estática. Es más, tú lo primero que aprendes en la escuela cuando vas a estudiar estructuras es estática. Bueno, pues el señor Bernabéu se mueve, y se mueve palmos. Ajá. Y tenemos, bueno, pues nos encontrábamos con el problema de que tú tenías que hacer una envolvente que además son unas líneas continuas en la que de pronto una parte de la estructura con respecto a la otra, y están unidas por esas líneas, se te mueve 30 centímetros. Y tú tienes que ser capaz, de dar continuidad, o sea, buscar una posición o un diseño que te dé una continuidad visual más o menos razonable, para que aquello no note allí que aquello pega un garrotazo. Pero es que hay que buscar un sistema estructural, y eso este señor y su equipo se fajaron, y la verdad es que, bueno, pues está funcionando magníficamente bien, para conseguir que una lama que está cogida de una estructura y otra estructura sea capaz de tener los tres movimientos y sus giros. Entonces es un sistema de rótulas esféricas acompañados de pasadores con unos muelles y con unas historias, un invento del diablo, y ahí está funcionando. Y realmente
cuando estás, y durante todo el proyecto hemos estado pues, con eso, la fachada, los que llamamos los forjados basculantes, porque ese mismo escalón lo tienes en zonas de paso de personas y tienes que conseguir una zona de paso de personas con un solado que sea continuo y no sé qué historias, pero que aquello sea capaz de hacer pues como un barco, ¿no? Entonces, cuando tú estás haciendo prototipos que no tienes casi ni posibilidad de ensayarlos, pues los haces con miedo. O sea, tú al final, con perdón, aprietas el culo y tiras para adelante. Pero el miedo ayuda mucho, ¿eh? El miedo ayuda la verdad, mucho. Nos espabila un montón. Y la verdad es que, fundamentalmente, yo creo que lo que más, digamos, el elemento más destacado, bueno, pues aparte evidentemente de que las calidades son las que son, de problemas, pues por ejemplo, uno de los miedos gravísimos que había al principio de la obra, que era el tema de deslumbramientos. Todos los vecinos estaban muy enervados pensando en es que me están poniendo un espejo delante de casa y cuando le pegue el sol en el salón voy a poder cocinar pollo sin encender el horno. Bueno, pues eso, se hizo un estudio, se desarrolló un estudio espectacular del recorrido del sol día a día, cada día del año, sus horas, viendo los reflejos en los puntos que se determinaron como para, bueno, pues tomar las medidas suficientes para conseguir que no hubiera deslumbramiento, y aquello que era uno de los miedos más gordos, pero con diferencia que había al inicio de la obra, no ha dicho nadie nada, absolutamente nada. Aquello ha pasado absolutamente desapercibido. ¿Gracias a qué? Gracias a ese trabajo de decir, oye, vamos a ver cómo hacemos, cómo ajustamos, cómo encajamos y cómo llevamos las cosas verdaderamente a su ser. Entonces, entre muchas cosas, pero yo creo que lo más destacado es intentar saber cómo se movía el edificio e intentar adaptarte para que lo que aparentemente es un único bloque, en el que tú tienes unas estructuras de hace 75 años con otras estructuras de grandes luces en las que la estructura de grandes luces se mueve y la de hormigón vieja no se mueve nada y tienes que ser capaz de tener transiciones entre ellas, bueno, pues ahí está funcionando bien, pero siempre, pues eso, con el tema del invento del TVO, el prototipo y decir, vamos a ver cómo sale. Y salió muy bien. Ahí está. Aquí tenemos a unos compañeros de... Bueno, otra cosa, perdona. Cuando he dicho lo del equipo, el equipo puede parecer que estamos hablando del equipo que podemos hacer los técnicos, las ingenierías, cuidado, los industriales. Y aquí hay varios representantes de los que han estado fajándose, con Matías, con nosotros, para conseguir sacarlo adelante. Entonces, ese trabajo es otra vez lo mismo, no me vale decir, no, tú eres un subcontratista, búscate la vida, no. Ahí tenemos que entrar en un toma y daca, ver un poco cómo lo sacas, cómo lo llevas, y se ha conseguido, y se ha conseguido bastante bien. Yo creo que por eso tenemos la suerte de tener un sector que no es habitual. En el resto de las grandes áreas de la construcción hay más distancia, no digo que haya peleas, pero hay distancia entre el ingeniero de estructuras y los que hacen las estructuras, sean prefabricadas o sean convencionales. No sé, como que las empresas, me refiero, no hay tanta relación. En nuestro mundito de las fachadas sí que la hay, y las ferias lo demuestran, y la relación en el proceso de diseño es más... Y eso es algo que han pasado estos años y no se ha perdido, se mantiene. Tenemos la fe de, sabemos a quién llamar, ¿no? Por supuesto, todos tenemos nuestro Félix Candela, al cual llamamos, pero en muchísimos temas, además, y es la manera de aprender, ¿no? Y nos llevamos bien entre todos, y no utilizamos esta cosa de la posición. Es algo bonito. No, pero hay veces que eso, que por digamos, los distintos roles que tienes en la obra, la gente tira fronteras, y ese es el error. Históricamente, entre nuestras profesiones, yo soy ingeniero de caminos, entre arquitectos e ingenieros ha habido siempre mucha pugna. Yo creo que para mí ha sido siempre el error. O sea, yo creo que o trabajamos de la mano o tenemos el fracaso asegurado. O sea, lo que dices tú, el arquitecto no puede diseñar sin conocer o sin tener la idea de la estructura para resolverlo, y el ingeniero no puede hacer la estructura sin saber cuál es la necesidad del edificio de hacerlo, con lo cual es absolutamente obligatorio trabajar de la mano. Rafael, has mencionado antes a un señor estupendo, del cual se habla poco, que se llama Juan de Villanueva, vecino nuestro. El Museo del Prado es una estupenda obra suya. Y voy a ponerte en otro brete, que consiste en, partiendo de Juan de Villanueva, llegar hasta el presente, y si se puede ya nos ponemos poéticos, al presente eterno de la arquitectura. Venga, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo llegamos? ¿Qué lecciones hay de Juan de Villanueva? ¿Qué lecciones eternas tenemos que utilizar
en la arquitectura, y si se puede ya, es que sería el colmo, en el mundo de las fachadas. Las fachadas del Museo del Prado no son solo el frontal. Hay esa fachada trasera maravillosa a la que ahora se ve accediendo a la ampliación de Moneo, que no es más que ladrillo, una composición de líneas, unas ventanas. Pues ¿Qué sacamos de ahí? ¿Qué lección hay que aprender? Que decía antes de la continuidad. Hace pues unos años antes del cumpleaños que hoy celebramos, se encontró la memoria original de don Juan de Villanueva del Museo del Prado. Como sabéis, del Museo del Prado se conserva la maqueta original en madera, pero no había planos. Luego los dibujó, no me acuerdo quién, ¿verdad? Que alguien dibujó los planos y hay unos planos. Los planos no son de Juan de Villanueva, son los planos que dibujó, pero no había planos, solo la maqueta. Que está en la Academia de San Fernando, si no me equivoco. Eso es. La maqueta. Y se encontró la memoria. Y la memoria es muy... Se sospechaba ya, pero la memoria lo confirma, que cuando le encargan a Villanueva, se lo encarga Florida Blanca, el ministro del Rey, y le encarga el Gabinete de Ciencias. Eso es, que no es el museo. Es el museo. Y en la memoria es emocionante, me dice, esto no ha cambiado nada. Que lo fundamental no ha cambiado nada, porque él comienza diciendo, con un lenguaje obviamente del 18, así no hay manera de hacer un edificio. Que no hay manera. Para empezar, me han elegido el sitio. Entonces el arquitecto, su primera función era elegir el sitio correcto, ¿no? Y es un sitio espantoso, contra una ladera. ¿Cómo voy a hacer una fachada por detrás? Se queja amargamente. Pero es muy interesante y yo creo que muy instructivo, porque cuando nos desmoralizamos en esto que tú mencionabas, Jesús, hace un momento, de las dificultades enormes en que se encuentra lo que es realizar un edificio, dice, oye, antes, y lo dice Villanueva, dice, además utiliza el término maestro, dice, maestros mucho más solventes que yo afrontaron problemas similares, muchos antes supieron resolverlo. ¿Cómo no lo voy a resolver yo ahora, no? Y él se queja de que, como se lo encargan, y tiene algo muy bonito porque además es muy el Bernabéu, que es cómo tiene que ser un edificio el Paseo de la Castellana. Cierto. Pues el nada, problema, es verdad, pues el problema es, abstractamente es el mismo problema. Es que Sí, por para mayor encima de gloria del todo, cliente. dentro se jugará al fútbol, Sí, se reza, en el gabinete de ciencias Pues, se enseñaban ciencias naturales para luego ir al botánico, y ahora se ve pintura. Ya veremos lo que se hace dentro. Pero usted seguirá siempre en el Paseo de la Castellana. Por lo tanto, esto es lo relevante. No es que yo juego al fútbol por el momento, pero ya empezamos a dar conciertos, y veremos dónde terminamos. Efectivamente. Pero sigue en el Paseo de la Castellana. Pues esto es lo relevante. Entonces, él, como dice, yo estoy en el Paseo de la Castellana y hace un pórtico, utiliza un término maravilloso español que es asubiadero, que significa evacuar el agua, y dice, esto es un asubiadero, que es una galería que hace. ¿Por qué? Porque es el Paseo del Prado para caminar por el paseo, a cubierto. Y se gasta el dinero. Es un poco lo que hace Zuazo en los nuevos ministerios. Dice, no, hago una gran galería, que es la presentación, construye la galería lo primero, pues dice, si no, luego me quedo sin dinero. Prudente. No, con Secundino sabía un rato. Primero hago la galería y luego con lo que quede. Por eso la fachada trasera de los nuevos ministerios de ladrillo. Porque claro, que ellos se va acabando la pasta y la bodega y tal. Claro, tienes que aprender de los maestros. Dice, donde hay dinero, gástatelo en la fachada, la buena, gástatelo ya. Y lo que vaya quedando para atrás. Ya hablaremos. Y Villanueva hace lo mismo, pero claro, un siglo y medio antes que Zuazo, en que ni dibuja la fachada trasera. Pero claro, la fachada delantera tampoco se conocía. ¿Por qué no? Yo creo que no llegó a dibujarla, posiblemente. Porque cuando tiene todo esto, Florida Blanca pensaba pagar, y él lo cuenta en la memoria, la construcción, con el dinero de la expropiación, o mejor dicho, de la expulsión de los jesuitas. Pero aquellos se gastan, por supuesto, como siempre, el dinero en otras cosas, se quedan y le dicen, bueno, todo va a ser igual, salvo el asubiadero, que no existirá. que se lo quitamos. Claro,
Y él dice, así no hay manera. Así es que no se puede. O sea, esto es una ofensa, esto a un maestro como yo, que me hagan esto, ¿no? Entonces él improvisa la fachada tomando elementos de todo esta pieza previa que exactamente, de alguna manera la lleva sobre la fachada atrás, ¿no? Y ahí está un aprendizaje tremendo de lo que es realmente trabajar en esta circunstancia. Dice, bueno, todo esto, mira que habíamos proyectado, lo teníamos pensado, teníamos hecho las rótulas, bueno, pues ahora viene alguien y dice, no, pero ya no hay dinero de los jesuitas. No, y te sacan de tu carrera, efectivamente. Vete cambiando y vete empezando, ¿no? Yo creo que esa es la gran enseñanza de la actitud a la que hay que tener, de ser capaz, y eso solo se puede hacer si verdaderamente, de ahí no consta porque la memoria no está, pero no me cabe ninguna duda, ¿no?, que Villanueva hablaba con los canteros, hablaba con los marmolistas, hablaba con los... porque si no es imposible realizar eso sin aquellos que saben hacerlo, ¿no? Es decir, aquellos que realmente van a realizarlo. Hace, bueno, no sé, el tiempo va tan rápido, 5 o 6 años, más 10 años, Álvaro Sisa en una entrevista le decían, pero ya el maestro ha dicho que se va a dedicar a dibujar y que ya no quiere hacer arquitectura, que, periodistas, iba por las ramas, ya sea como yo, ¿piensa usted que ya ha dicho todo lo que tenía que decir en arquitectura? Y dice, no, a mí me queda mucho que decir en arquitectura, pero ya no me interesa hacer arquitectura. Dice Sisa, porque en las obras no me dejan hablar con los obreros. ¡Ay, qué buenísimo! Sí. Entonces, porque es imposible hacerlo, ¿no? Si no y yo, de toda esta fantástica colaboración, si tuviera que decir de todos estos años, que es cierto lo que decís, y que es verdad que en el sector de las envolventes y las fachadas existe esa complicidad, lo que más problemas me ha causado no han sido ni los Florida Blanca, ni el dinero, ni los cambios, ha sido la dificultad de hablar con los que la realizan, con los contratistas. Yo necesito hablar con ellos, comprender cómo la van a construir. Sí. Me acuerdo perfectamente, eso hacías constantemente para en Telefónica. Mí imposible dibujarla. Claro. No, haga usted, dibuje usted, empezar las líneas, esas cosas que hacen los anglosajones, he visto yo, he trabajado con anglosajones, el que hace las fachadas, que es un señor que llega, se sienta y coge unos lápices gordísimos y tal, un artistazo, las cosas allí, y todo esto cómo se construye. No tengo ni la menor idea, ¿no? Pero entonces usted no puede hacer, ¿no? Esa dificultad que en España es dificilísima de resolver por las constructoras, por nuestro sistema que está basado... Por las barreras esas que te digo que se ponen muchas veces, por desgracia. Bueno, está basado en el milagro, una cosa que yo llamo el milagro español. Es una cosa, un fenómeno paranormal que cualquier español, la formación que tenga, del credo, que sea lo que venga, cree posible que aquello que está definido en un proyecto haya alguien, una constructora que es capaz de hacerlo por un 35% menos. Literalmente es una persona que no está en sus cabales. Bueno, pues dirigen el país. Y están convencidos que esto es posible. Esto es posible. Yo siempre le digo, ningún problema, lo resolvemos inmediatamente. ¿Qué reducimos? ¿Calidad o metros cuadrados? No. La misma calidad, los mismos metros, pero con un 30% menos, ¿no? A partir de ahí, pues no tiene solución, ¿no? Y entonces hay que improvisarlo, nos ha sucedido tantos, y en el caso de Telefónica no hubiera sido, por mucho que pudiéramos haber trabajado, y lo hicimos muy bien, y resolvimos muchísimos problemas y dificultades, no sería la fachada que hicimos si no hubiera habido aquella colaboración con Strumaer y el proveedor del vidrio, el vidrio que era Vitro, Vitro, eso es, Vitro. Antes Crystal Glass, el famoso Dual T, ¿te acuerdas? La serigrafía negra-blanca, que encajaran, porque son dos capas de pintura que tienen que encajar en la misma bolita, claro, 2,5 milímetros. Una genialidad. Increíble, y quedó estupendo. Quedó, sí, y la preocupación entonces era... Si lo hubiéramos patentado, no estaríamos aquí. Sí. Pero efectivamente, es así, pero qué bueno, y también toda esta necesidad que tan instructiva también, para lo que tú decías, que hay de Villanueva y tal, pues esa capacidad también de negociar todo eso, de dialogar todo eso, pues si no es imposible hacerlo, ¿no? Cuando dijimos, al punto que pensamos, esto no lo haremos
Bueno, es mejor no contarlo. Bueno, Que lo están grabando. oye, estamos aquí para vernos, para charlar. Hay unas copas que nos esperan y vamos a juntarnos, que nos apetece. Yo termino diciendo que este mediodía me he ido a comer al Museo del Prado. Tenemos la ventaja de trabajar en una oficina que está a 3 manzanas del Museo del Prado. Total, que he ido allí, muy bien, y en vez de ver cuadros después de comer, me he ido a la librería, porque la cabra tira al monte, y he encontrado un libro de un jardinero francés que desconocía por completo, que hablaba del jardín, y me interesó, me lo he comprado el librito pequeñito, como tiene que ser hoy en día, y entonces este hombre decía, cosa que yo no sabía, y lo aprendí este mediodía, que la palabra jardín, que viene del alemán, algo como Garden, resulta que eso significa, en el idioma teutónico, cercado, es decir, envolvente, grupo de palos, porque un jardín se define por su perímetro, cosa que está clara también en la jardinería romana clásica, el hortus conclusus, el jardín cerrado. Vale, hasta ahí dices, se puede entender. Pero luego dice el jardinero, la palabra paraíso, y aquí ya me explota la cabeza, paraíso viene del griego, que es prácticamente lo mismo, paradeisos, que a su vez viene del persa, y aquí ya nos pilla a todos totalmente fuera de juego. Y parece ser que en persa, y es muy parecido, paradeisa, o algo así, significa, el deisa es valla, y el para es perimetral, es la misma raíz, es decir, valla perimetral, es decir, envoltorio. Con lo cual, el jardín es un jardín definido por un muro, sin muro no hay jardín, o no lo hubo en toda la historia de la construcción y de la jardinería histórica, y el paraíso incluso también lo es, claro, el paraíso era un jardín, el jardín del Edén. Total, que los dos están definidos en las palabras, en la etimología de esas dos palabras, por la misma cosa, que no es lo que hay dentro, el interior del jardín, el interior del paraíso, sino la barrera, el cercado, las estacas que definen aquello, ¿no? Y yo digo, hombre, esto es un temazo, esto somos nosotros. Pero claro, el jardinero era más listo y sigue escribiendo en el libro y dice, a ver, el trocito que he leído, tampoco es que he leído mucho, dice, el objetivo del jardín contemporáneo, y ahí me fastidió el asunto, es cargarse los límites del jardín. Estamos de acuerdo, el jardín contemporáneo se define por un jardín extenso, no puede haber vallas, ¿no? Y ahora digo yo, ¿y qué hacemos con las fachadas? Ya no sé, porque la fachada efectivamente casa muy bien con esa función de la frontera entre dentro y el fuera. Me quedé así que no sé resolver, y sigo sin saberlo ahora mismo, ¿vale? Jesús, no sé qué vamos a hacer para que el trabajo futuro sean jardines sin cerco y los edificios sean elementos donde vivimos sin cerramiento, sin envolvente. Igual esa es la tarea. Los jardineros ya han sabido hacerlo, es la tarea que nos queda a nosotros. Y ahí con esto nos vamos a tomar unas copas.